Hola, bienvenidos. Ya tengo dos videos hablando sobre mecánica clásica, en particular sobre lo que se denomina transformaciones canónicas. En la ocasión anterior mencioné que había en la mecánica hamiltoniana dos conceptos de solución que están intrínsecamente relacionados, que son el concepto de integrabilidad de Liouville y el concepto de solución por el método de Hamilton-Jacobi. ¿Cómo es que están intrínsecamente relacionados el uno con el otro? Bueno, resulta que cuando nosotros construimos la teoría de Hamilton-Jacobi, lo que hacemos es encontrar n constantes arbitrarias del movimiento, por lo que se denomina método de variación de constantes. Generalmente no se le da ese nombre, porque pues quien expone estas teorías en los libros de texto generalmente lo ignora. Fue introducido por Lagrange el concepto de variación de constantes y del concepto de solución singular de una ecuación diferencial a través de ese método. La ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi, como todos ustedes saben, es una ecuación diferencial. Aquí la voy a colocar nada más para verla. La ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi pues es de este estilo. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla más sencilla, la independiente del tiempo. Esta ecuación diferencial se esperaría que tuviera como en su solución, que en su solución apareciesen funciones arbitrarias. La solución general de una ecuación diferencial involucra funciones arbitrarias. En el caso de la ecuación de Hamilton-Jacobi, lo que importa son las constantes arbitrarias que vamos a meter ahí. En las ecuaciones diferenciales parciales, ese concepto de constantes arbitrarias es el concepto que introdujo Lagrange para considerando, razonando sobre las soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales. De hecho, lo que se obtiene es lo que se denomina solución singular, que se explica en todos los libros de ecuaciones diferenciales. En los buenos libros de ecuaciones diferenciales y en algunos no tan buenos se explica eso. Bien, entonces, ¿cómo es que están relacionados estos conceptos? El concepto de integración de Liouville nos dice que cuando un sistema hamiltoniano tiene n constantes del movimiento, no 2n, porque el grado o el orden del sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas es 2n, nada más se necesita la mitad para poder integrar el sistema. Todos sabemos, cuando tenemos una ecuación diferencial, buscamos sus integrales primeras, bueno, dependiendo del orden. Si es de segundo orden, con un número suficiente de integrales primeras, es más que suficiente para comenzar a reducir el grado de la ecuación diferencial. En el caso de los sistemas hamiltonianos es suficiente con conocer n constantes para poder integrarlo. Y eso es precisamente lo que nos da el método de Hamilton-Jacobi. Hay una gran diferencia. En el método de Hamilton-Jacobi, pues son las constantes que aparecen en la acción, en la función generadora de la transformación. En el caso del concepto de integración de Liouville, pues no, pues las simetrías que logremos encontrarle al sistema hamiltoniano, las simetrías que tenga, pues nos van a generar una constante del movimiento. Eso es más o menos lo que estuvimos dialogando la ocasión pasada. En esta ocasión quiero hablar de lo mismo, pero con un poco más de ecuaciones. Diría alguien con un poco más de formalidad. Bueno, no tanto. Sí le vamos a dar forma a toda la materia que hemos estado tratando. Le vamos a dar una forma matemática. Vamos a seguir platicando un poco. Entre un video y otro me encontré este libro de mecánica clásica. Ahí lo tenía tirado quién sabe dónde. Mecánica clásica de Joel Uriel Cisneros Parra. Es un profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este libro de mecánica clásica es el volumen 2. Son dos. El primero trae la mecánica de Lagrange, o es lo que se denomina mecánica clásica 1, que entiendo yo, o al menos eso dice él en el prefacio. Dice: el curso de mecánica clásica 2 es una parte importante para la formación del licenciado en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aunque se trata de un tópico clásico y por lo mismo de carácter limitado en su aplicación a todos los fenómenos naturales, no deja de ser en cierto modo imprescindible para la comprensión básica, en cuanto al lenguaje al menos, de las teorías físicas modernas. Bien, siguen creyendo que la mecánica clásica debe ser ancilar de la mecánica cuántica. Esto no es raro, pues. La
introducción de la mecánica cuántica, pues como teoría fundamental que nos explica el movimiento de las micropartículas, pues nos indica que la mecánica clásica es solamente una aproximación, diríamos, una aproximación al nivel en el que nos desenvolvemos en dimensiones humanas, del tamaño humano. Ya las dimensiones de los micropartículas, pues no son dimensiones humanas porque no las percibimos con nuestros sentidos. No es un conocimiento que llegue a nosotros de manera directa, sino indirecta. Es algo que resulta del experimento y la inferencia. La inferencia. Bueno, entonces este libro es de mecánica clásica y cubre el tema de la formulación hamiltoniana. Viene en el capítulo 3 de la página 69 hasta la página 124, podríamos decir que 60 páginas, en donde nos presenta la teoría de Hamilton-Jacobi y la formulación hamiltoniana del movimiento. Como de costumbre, pues las transformaciones canónicas, aquí las introduce en la página 85, podemos ver cómo las define y adivinar. Yo creo que ya todos ustedes, los que han seguido estos videos, saben cómo las va a definir. La definición de que la transformación canónica es o se define como aquella transformación que deja invariante la forma de las ecuaciones de Hamilton aparece, como mencioné en el video pasado, ya desde los artículos de Norheim en la enciclopedia de Geiger y Shell. De ahí los toma Goldstein y de Born, el libro de Born, Atomic Physics, y del libro de Sommerfeld, Líneas espectrales y mecánica atómica, creo que se llama así. Toma de ahí estas ideas de la mecánica hamiltoniana, porque recordemos que en su origen la mecánica hamiltoniana se utilizó para cuantizar los sistemas mecánicos y todavía se sigue utilizando para cuantizarlos. Es el requisito previo para lo que se denomina cuantización canónica, que es la que históricamente aparece primero. En la mecánica cuántica primitiva había un tipo de cuantización que también utilizaba la mecánica hamiltoniana. Por eso se enseñó o se comenzó a enseñar a los físicos. Antes no se les enseñaba, se enseñaba únicamente a los astrónomos. Bien, entonces ya se imaginarán, así la va a definir y aquí está. Como empieza diciéndonos que las ecuaciones de Lagrange son invariantes ante transformaciones de punto, que ya lo platicamos, y luego termina por decirnos que las ecuaciones de Hamilton, pues de manera análoga se construye un conjunto de transformaciones que se van a llamar transformaciones canónicas, que dejan invariante la forma de las ecuaciones de Hamilton. Ahora bien, platicaba la vez pasada que en esto de las transformaciones, la palabra canónica, ¿de dónde sale esa palabrita, la palabra canónica? Bueno, miren, uno puede escribir las ecuaciones de Hamilton de la siguiente manera. Esta es la forma canónica de las ecuaciones de Hamilton. Esta es la forma canónica. Forma canónica. Les comentaba que este nombre viene de que aquí aparece una matriz, pero que no la estamos viendo. Vamos a escribirla de otra manera. También se puede escribir, vamos a ponerle una coordenada X, le voy a poner la coordenada X, que va a englobar las dos anteriores, y a esta le voy a poner aquí una matriz, y K, el hamiltoniano, y vamos a suponer que corre de 1 hasta 2n. Para que tenga, como esta matriz de aquí, la vamos a suponer antisimétrica, porque es antisimétrica esta matriz, pues debe de correr hasta 2n para que no sea singular. Entonces, esta matriz es la que se debe de llevar a la forma canónica. ¿Cómo se lleva a la forma canónica? Mediante adecuadas transformaciones. Es una matriz, pues hay que llevarla a la forma canónica de la matriz, y cuando tiene la forma canónica, esta se va a llamar forma no canónica. Forma no canónica. Esa es la forma no canónica. Algunos creen que es más general, pero cuando la matriz simpléctica, esta se llama matriz simpléctica, cuando la matriz simpléctica está en 2n, pues no tiene nada de general. Es exactamente lo mismo, porque se puede reducir a la forma canónica
hay lo que se llama el teorema de Darboux. Aquí lo ponemos, teorema de Darboux. No son cosas muy difíciles. Todo se reduce a Darboux. Todo se reduce a transformaciones. Nos permite encontrar lo que se denomina una carta canónica. Bueno, el apelativo de carta es porque pues son eso, cartas locales en las que expresamos la forma de las ecuaciones. Entonces, por eso se le llama canónica. Cuando reducimos esta a la forma canónica, pues ya va a estar en lo que se llama carta canónica. Esta es la carta canónica. Carta canónica. Esos son nombres, eso de carta son nombres que vienen de la geometría diferencial. Ahora, ¿cómo se define la transformación canónica? Uno la puede definir como una que reduce la forma no canónica a la canónica, pero también podemos decirlo de la siguiente manera. Miren, transformación. Vamos a ponerle aquí transformación de contacto. De contacto. ¿Cuál es la transformación de contacto? Bueno, hay una muy simple. Tomamos una transformación. Aquí la vamos a poner. Vamos a poner nuestra transformación. QP, QI, QI. Como pueden ver, aquí estamos haciendo una transformación desde 1 hasta n. Vamos a suponer que son n. Entonces, tenemos esta transformación. Si esta transformación satisface esta condición, que es la condición de contacto, entonces esta transformación se va a denominar transformación de contacto. Como pueden ver, esto que está aquí es una transformación que aparece muy comúnmente en la mecánica hamiltoniana. De hecho, es así como ellos establecen que si se satisface esto, se satisfacen las ecuaciones, la forma de las ecuaciones en una carta y en otra, porque así esta es una carta, estas coordenadas definen una carta en el espacio fase y estas definen otra carta en el espacio fase o espacio cotangente. Se le llama espacio cotangente porque pues estas son formas diferenciales que van a actuar sobre el espacio tangente de campos vectoriales hamiltonianos. Los campos vectoriales hamiltonianos son los generadores infinitesimales del grupo de las transformaciones simplécticas, que es precisamente cuando satisface esta condición. Ahora bien, no lo voy a hacer aquí porque son cálculos no muy difíciles. Si nosotros sustituimos esta forma de la transformación aquí, vamos a obtener una serie de condiciones. Esas sí se pueden poner fácilmente. Aquí las voy a poner porque no tiene ninguna dificultad real. Simplemente I, K. Miren, aquí va a quedar P de I, QI, QK, en la nueva QK, aquí QK, más también PI, parcial de QI, con respecto de P de K de PK. Sí. Esto nos va a quedar así y pues va a ser igual a esto. Y de allí pues vamos a identificar aquí una serie de ecuaciones, aquí otra serie de ecuaciones. Pues las podemos poner porque no tienen mucha dificultad real. Vamos a ponerlas, miren, simplemente la escribimos de otra manera. Le vamos a poner aquí K y acá I para que quede como K, I. Las permutamos los índices, eso no representa realmente ningún problema. QK, aquí, perdón, este es K y este es I de QI. De aquí sale la primera ecuación. Y del otro va a salir la siguiente ecuación. Va a ser P de K, QK, P de I, de P de I. De aquí va a salir el conjunto de las ecuaciones que nos van a interesar, que son estas, miren. P de K, K, la parcial de QK con respecto de Q barra I, igual a P I. Así. Y la otra ecuación va a ser parecida, QK con respecto de PI igual a 0. Aquí nosotros tenemos este par de ecuaciones
Estas son exactamente equivalentes a la condición de contacto. A la condición de contacto es pues equivalente a estas dos ecuaciones diferenciales parciales o relaciones simplemente. Las voy a poner aquí para que se vean un poco mejor porque aquí todo se amontona y luego no se ve bien. Entonces tenemos esa es la primera. Tenemos esta otra. Esta es va a ser la segunda. Como pueden ver son muy sencillas. Pero son engañosamente sencillas. Son realmente ecuaciones que en sí mismas contienen toda la teoría hamiltoniana. ¿Qué identificamos con la teoría hamiltoniana? ¿Qué se identifica con la teoría hamiltoniana? ¿Qué es lo que más nos viene a la mente una vez que hemos atravesado esos libros como el Goldstein o como el Saletán José o cualquier otro que hayan visto de mecánica hamiltoniana? ¿Cuáles son los más importantes elementos que siempre surgen y que van a aparecer pues en todos sus desarrollos posteriores? Los corchetes de Poisson, los invariantes integrales, los corchetes de Lagrange, las funciones generadoras o hamiltonianos. De estas ecuaciones, aquí las voy a poner de nuevo para que las vean, de estas ecuaciones que se ven tan sencillas, tan simples, surge todo el aparato matemático de la teoría hamiltoniana. Simplemente vean esta. Si ustedes se fijan, esta es una matriz. Este vector que aparece aquí está multiplicando a esta matriz. Este es un vector, esta es una matriz. La forma en cómo lo está multiplicando, bueno, generalmente uno cree, porque así somos, uno cree que cuando hablamos de multiplicación matricial, pues aquí tenemos aquí la matriz y aquí ponemos el vector y estaríamos diciendo que esta matriz se puede expresar así, ¿verdad? No, el producto que está ahí, lo voy a poner así, es esa matriz, así, esta. Estamos hablando de que el vector aparece transpuesto, es decir, es un vector renglón, no un vector columna. Generalmente son vectores columna y estos van a ser vectores renglón. Esa ecuación que vimos ahí, aquí se las pongo. Este es el resultado de la QK P I barra igual a 0. Me parece que esa era. Así. Entonces, esta es la expresión de este producto de un vector por esto. Y esto lo que nos significa es que este vector, que como sabemos no es nulo, multiplica a esta matriz, que es esta matriz, como quien dice es una matriz jacobiana. Entonces multiplica esta matriz y nos dice que es 0. Pero este no es 0 y este no es 0. Por lo tanto, este es un vector que pertenece al espacio nulo de esta matriz, al núcleo de esta matriz. El núcleo de esta matriz no nada más contiene el vector 0. Todos ustedes recordarán de su curso de álgebra lineal que las matrices tienen lo que se llama una imagen y un núcleo. El núcleo contiene los vectores nulos, los vectores que cuando se multiplican por la matriz dan 0. Generalmente nada más contienen un vector. Bueno, cuando las matrices son no degeneradas o de rango máximo o invertibles. Esas matrices tienen solamente un vector nulo en su núcleo, que es el vector 0. Pero como esta tiene un vector que pues no es nulo, no es el vector 0, pues no es de rango máximo. Quiere decir que entre sus filas y sus columnas existen combinaciones lineales. Y como es un jacobiano, vean ustedes, veanla de nuevo, como es un jacobiano, lo que nos está diciendo es que existen de la teoría de las funciones implícitas que vieron, yo no sé, en cálculo avanzado o en algún lado, de la teoría de las funciones implícitas se sigue que existen al menos una relación entre las variables que están ahí, que son Q, PK y P barra. Al menos una relación entre esas variables. Eso es lo que
lo que nos está diciendo esta ecuación, una relación. Y esa relación es la que va a resultar ser la función generadora o acción. Es decir, del solo conocimiento de eso va a surgir, de la sola imposición de la condición de contacto van a surgir una gran cantidad de deducciones muy sencillas. También de ahí surgen los corchetes de Lagrange y por lo tanto los de Poisson. Y también de ahí surge que los generadores infinitesimales de la transformación tienen un generador escalar, o sea, un hamiltoniano, un generador escalar de la dinámica. Gracias.